Bueno, la primera pregunta que tenemos es que hoy en América Latina vemos que los movimientos indígenas campesinos están generando alternativas de construcción estatal y de autogobierno y de autogestión de sus propios territorios. ¿Cuál es cuál considera usted que es el sustento estructural o material de estas alternativas y cuáles son los horizontes que se pueden prever? A ver, primero la que no es pregunta, que es una afirmación. Sí creo que en nuestro continente, en América, sobre todo en América Latina, los pueblos originarios y en general la población rural, yo hablo a veces de los hombres y mujeres de la tierra, o si quieren hablar de campesinos, yo he usado esa fórmula, están abriendo posibilidades nuevas. Bolivia es un ejemplo muy claro, quizás el ejemplo más claro, pero no creo que lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Ecuador hubiera sido posible sin la presencia de los pueblos originarios y de los campesinos. No creo que en Brasil la nueva visión de país que se tiene haya sido posible sin la presencia del movimiento de los sin tierra, que apoyó y que sigue apoyando a los gobiernos del PT. Y aún en países en donde la presencia de los campesinos y de los indígenas es mucho menor, de todos modos hay una presencia indígena y campesina. Sería el caso de Chile con los mapuches, o sería el caso de las organizaciones campesinas e indígenas en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Abriendo horizontes. ¿Qué tipo de horizontes? En términos de un nuevo tipo de sistema político, un nuevo tipo de orden político, un nuevo tipo de Estado, no la república convencional, con ciudadanos, todos iguales porque son miembros de un determinado país. Yo decía que en muchos casos los países latinoamericanos fueron inventados, fueron construidos por la ocupación, son producto de los imperios, del colonialismo, y no son producto ni mucho menos de los pueblos originarios ni de la población avecintada posterior. Entonces necesitamos reconstruir estos espacios con estados plurinacionales, quizás como los que en las constituciones de Ecuador y de Bolivia se tienen. Pero no solo esto, es una visión de que hay que gobernar y de que hay que desarrollar desde los territorios, que no se puede pensar que se gobierna y se desarrolla desde el centro, desde las capitales nacionales o desde el poder ejecutivo central, sino que el gobierno, el verdadero gobierno, es el gobierno que está distribuido, está en las bases, está en los territorios, está en las comunidades, está en los niveles medios, está en los gobiernos estatales o en los gobiernos aquí departamentales y está en el gobierno central. Y esta es una idea que viene mucho de esta visión política de lo comunitario. Y lo otro es que la economía no es la economía de las grandes empresas o de las grandes empresas estatales o privadas en su caso, sino que la economía es también la actividad productiva cotidiana de la gente en su parcela, en su tierra, en su solar, en su pequeño comercio. Esta es una visión que viene de la comunidad rural y de la comunidad rural de nuestro continente, que es una comunidad rural con raíces precolombinas, es decir, de pueblos originarios. Decía un compañero aquí, y hay que decirlo, el continente no se formó únicamente con los pueblos originarios, llegaron de fuera traídos contra su voluntad cientos de miles de ciudadanos africanos, hoy afrodescendientes, y estos están aquí también como producto de la colonia, aunque ellos no hayan sido colonizados, pero son instrumento de la colonización, fueron utilizados como mano de obra. Bueno, tienen iguales derechos sobre este continente. Ellos llegaron aquí como producto de una violencia colonial y tienen igual que nosotros, igual que todos los demás, derechos sobre este continente. Y aquellos que son mestizos, aquellos que son de sangre mezclada, de cultura mezclada, que a veces no tienen ya recuerdo de algún idioma originario, que ya no tienen fiestas muy tradicionales o con raíces muy antiguas, de todos modos tienen derechos territoriales, tienen derechos culturales. Aquí en Bolivia, yo estuve en Tarija hace poco, y hay un grupo campesino, hay una identidad campesina, chapacos, conocidos como tales, que no tienen una lengua propia, que no tienen un origen y un territorio precolombino propio, no pueden decir nosotros somos originarios, esta es nuestra lengua, esta es nuestra cultura, y sin embargo tienen una identidad social, política muy poderosa, tienen historia, han sido colonizados, ofendidos y maltratados por los jailones, por los blancos, y tienen reivindicaciones identitarias. Bueno, no tienen que ser pueblos originarios, pueden ser pueblos no originarios, pero son pueblos étnicamente diferenciados. Yo creo que esto es una aportación de los indios de este continente. En ese marco,
Vemos también que hay nuevas formas de representación política hoy en América Latina, en especial en espacios subnacionales, hablando del caso, por ejemplo, de Oaxaca, en México, o las circunscripciones especiales hoy en Bolivia para la elección de representantes mediante normas y procedimientos propios, o también conocido como usos y costumbres. ¿Cuál es el balance que usted podría realizar sobre estas formas de visibilización e institucionalización de estas formas de representación política? Antes se tenía la idea de que visibilizarse y ser reconocido y ser no excluido sino incluido era transformarse en un ciudadano común igual que cualquier otro y tener los mismos derechos y los mismos deberes, estar sujeto a las mismas leyes y actuar conforme a las mismas normas, y si nos llevan un poco más lejos, hablar el mismo idioma, que el idioma nacional, tener la misma bandera y cantar el mismo himno, etcétera, etcétera. Y las naciones están aquí y tenemos identidades nacionales, yo soy mexicano, ustedes son bolivianos, pero tenemos también una diversidad de adscripciones identitarias que tienen que ver con nuestra lengua, con nuestra historia y que tienen que ver con el lugar en el que vivimos o la forma en la que trabajamos. El reconocer que la inclusión dentro de un orden político es una inclusión en la diversidad, reconocer la diversidad como un modo de estar incluidos es fundamental. No solo es diversidad cultural, es diversidad política. Eso significa que tú no puedes admitir dentro de una constitución que norma un país entero que las mujeres sean discriminadas y no puedan participar en las funciones públicas. No es aceptable. Y si una comunidad, por usos y costumbres, no permite que las mujeres desempeñen cargos públicos, bueno, esta comunidad está infringiendo la ley nacional y además está infringiendo un derecho. Pero si esta comunidad decide que el modo en que las mujeres y o los hombres pueden ejercer cargos públicos es demostrándole a la comunidad que son personas responsables y que son capaces de cumplir en tareas menores, que por lo tanto serán capaces de cumplir en tareas mayores, y ese es el modo de hacerlo, en lugar de que se presenten como candidatos con una sigla partidista. Esta pluralidad de modos de representación no solo debe ser respetada, debe ser promovida, porque en muchos casos son más democráticas o más participativas o más abiertas que las otras, que las formas que vienen del sistema político tradicional, que es el liberal clásico. Desde ese punto de vista creo que sí, que hay ejemplos diversos. En un estado como el estado de Oaxaca, en México, tenemos una constitución estatal, además de la constitución federal. La constitución estatal en Oaxaca reconoce los derechos de las comunidades oaxaqueñas, en este caso municipios, es decir, a nombrar sus alcaldes de manera por uso y costumbres. Eso quiere decir que se nombran donde así lo decidió la comunidad, porque en otros lugares no, en otros se hace por partidos cuando quieren. Se nombra en asamblea y a mano alzada. Y bueno, esto es algo que está en una constitución, no es leyes consuetudinarias, no son usos y costumbres, está escrito en la ley. Está escrito en la ley que la gente puede actuar conforme a sus prácticas tradicionales. Y esto quiere decir que ahora sí ya se eligen los mejores gobernantes y la gente ya está siempre de acuerdo. No, la gente se sigue peleando y a veces a machetazos, y siguen nombrando gentes que son caciques, es decir, que son ricos, que están ahí manipulando. A veces sucede, o sea, la democracia local, conforme a usos y costumbres, también tiene vicios. Pero la única forma de que la gente se apropie de estos procesos y combata los vicios que tienen es que se le respete su derecho a definir las reglas del juego en el nivel de su ámbito de competencia, que en este caso es lo local. He hecho un buen ejercicio en México, y de estas experiencias oaxaqueñas, chiapanecas, ha surgido la idea de reconocer en la Constitución Federal, y no solo en la Constitución de Oaxaca, usos y costumbres como una modalidad. No solo una modalidad de establecer gobiernos, sino una modalidad también, por ejemplo, de hacer justicia. ¿Cómo va a ser juzgada una persona que comete un delito o una infracción dentro de una comunidad? Conforme a unas leyes construidas por una sociedad urbano-industrial completamente ajena. Se va a meter a la cárcel al que en un pleito de cantina mató a un individuo, y la viuda de ese individuo y los hijos de ese individuo se van a morir de hambre porque el culpable de la muerte de su esposo está purgando su condena en una cárcel a 1000 kilómetros de distancia. Muchas comunidades dicen, bueno, fue un pleito de borrachos, pues va a ser sancionado, pero una de tus sanciones es que ahora vas a alimentar a la viuda y a sus hijos, ¿sí me explico?
En términos de justicia formal, a uno le puede parecer que le están perdonando el castigo. En términos de convivencia comunitaria puede sonar aceptable o razonable. En todo caso, es un modo de sancionar un delito y además de resarcir a la víctima indirecta del daño. Creo que reconocer estas diversidades es una aportación de aquellos que son diversos por naturaleza, que son los pueblos originarios. Todos somos diversos, pero ellos tienen una profundidad en su diversidad que no tenemos quizás los demás.